El hormigueo en las yemas de los dedos apareció incluso antes del despegue. Era mi señal personal, una premonición a la que había aprendido a confiar tras 15 años volando. Pero esta vez la ignoré. Godunov, ¿cuánto más vas a tardar en cacharrear ahí? Sever me miraba con impaciencia, tamborileando con los dedos en el panel de instrumentos de nuestro Antonov 28. La revisión previa al vuelo no se ha cancelado. Gruñí, comprobando los indicadores del sistema de combustible. Como siempre, Zahar, un precavido. Se burló, ajustándose los auriculares. Hemos volado esta ruta 1000 veces. Sever, o Benjamin Severtsev, era mi compañero desde hacía 3 años. Un piloto brillante, pero a veces demasiado confiado. Transportábamos equipo científico y a un pasajero, el climatólogo Ernest Lavrov, a una estación meteorológica remota en las profundidades de la taiga siberiana. Nada inusual, un vuelo rutinario. La mañana había amanecido con niebla. El informe meteorológico prometía nubes bajas, pero sin precipitaciones. A principios de octubre, el tiempo en estas tierras es voluble, pero aún así, nada hacía presagiar problemas. Peso al despegue correcto. Continué con la revisión. Combustible para 6 horas de vuelo, con un cálculo de 3,5. Sever puso los ojos en blanco. Ya basta, arranca los motores. Sentía cómo el hormigueo en los dedos se intensificaba, pero lo achaco al frío de la mañana. Recibimos autorización para el despegue y nuestro pequeño transporte se elevó del suelo. Las 2 primeras horas de vuelo transcurrieron sin incidentes. Ascendimos a una altitud de 3.600 metros, rodeamos un frente tormentoso y pusimos rumbo al noreste. Bajo nosotros se extendía la infinita taiga, una alfombra de color verde oscuro, salpicada ocasionalmente por hebras plateadas de ríos. Ernest Lavrov, nuestro único pasajero, pasó la mayor parte del tiempo durmiendo la siesta en el asiento trasero. Un hombre de unos 40 años, con una barba abundante y ojos atentos, era de esos científicos que prefieren el trabajo de campo al de oficina. Se dirigía a la estación meteorológica Tayoshnaya 6, uno de los puestos de observación más remotos de Siberia. Estaba comprobando el mapa cuando aparecieron los primeros síntomas del fallo. ¿Oyes?, le pregunté a Sever. ¿El qué?, escuchó atentamente. El motor izquierdo. El sonido es irregular. Sever se encogió de hombros. Vibraciones normales. Nada fuera de lo común. Pero 10 minutos después, los indicadores de presión de aceite del motor izquierdo comenzaron a mostrar una disminución. Ahora sí que tenemos un problema, dije, cambiando al control manual. La presión está bajando demasiado rápido. Sever dejó de sonreír. Parece una fuga en el sistema. Empezamos a descender, intentando encontrar un lugar para un aterrizaje de emergencia, pero a nuestro alrededor solo había taiga, vasta e inaccesible. Busca un río, ordené, algo con espacio abierto. Ernest se despertó por el cambio de ángulo de vuelo. ¿Qué está pasando?, preguntó, inclinándose hacia adelante. Problemas técnicos, respondí, tratando de hablar con calma. Abróchense bien los cinturones y prepárense para un posible aterrizaje brusco. En ese momento, el motor izquierdo se detuvo por completo, y unos segundos después se oyó una explosión y llamas salieron de debajo del capó. ¡Fuego a bordo!, gritó Sever, activando el sistema de extinción de incendios. El avión se inclinó bruscamente hacia la izquierda, y tuve que luchar con el timón para enderezar la máquina. La altitud caía rápidamente. 3.000 metros, 2.500, 2.000. Veo un río, a las 2, exclamó Sever. Tal vez podamos aterrizar a lo largo del cauce. Giré el timón, dirigiendo el avión hacia la única oportunidad de salvación. Descendimos a 800 metros cuando las llamas alcanzaron el motor derecho. ¡Transmite las coordenadas!, le grité a Sever, luchando por mantener el control.
Rápidamente transmitió nuestras coordenadas y una señal de socorro por radio. No sé si llegaron a oírnos. La comunicación se cortó casi de inmediato. 600 metros, 500. Contaba Sever, mientras yo intentaba dirigir el avión hacia el río. ¡Que todos se preparen!, grité, viendo cómo se acercaban rápidamente las copas de los árboles. Cabeza entre las rodillas, cúbranse con las manos. Lo último que recuerdo antes del impacto es el estruendo ensordecedor de los motores, el crujido de los árboles al romperse y mi propia voz contando los segundos hasta la colisión. Luego llegó el golpe. Fuerte, como si todo el mundo se comprimiera en un único punto de dolor. La oscuridad me cubrió como una manta negra y me hundí en el vacío. La consciencia regresó de golpe, como si alguien me sacara de un pozo profundo. La primera sensación fue el dolor. Un dolor sordo, pulsátil, que se extendía desde la sien por todo el cráneo. La segunda, el olor. Un aroma penetrante, acre, de combustible de aviación, mezclado con el olor a humo y a agujas de pino. Abrí los ojos y vi una telaraña de grietas en el parabrisas de la cabina. A través de ellas se filtraba la luz dorada del sol poniente, creando extraños patrones en el panel de instrumentos. ¿Cuánto tiempo he estado inconsciente? Cruzó por mi mente el primer pensamiento coherente. Intenté moverme y gemí por un agudo dolor en el hombro derecho. Los cinturones de seguridad se clavaron en mi cuerpo, pero probablemente fueron ellos los que me salvaron la vida. Sever. Grazné, girando la cabeza. Sever, ¿estás vivo? Mi copiloto estaba sentado, desplomado de forma antinatural en el respaldo del asiento. Una fina hebra de sangre le resbalaba por la frente, pero el pecho se elevaba y descendía. Respiraba. «Ernest», llamé, intentando girarme hacia atrás. Silencio. Luego, un débil gemido. «Aquí estoy». La voz del climatólogo sonaba débil, pero clara. «Creo que la pierna...» Teníamos que salir de allí. Con cuidado, me desabroché el cinturón de seguridad e intenté evaluar la situación. Nuestro AN-28 yacía sobre su panza, con la nariz hundida en la tierra. El ala derecha estaba completamente arrancada, la izquierda, aplastada como un avión de papel. La parte trasera se había levantado, apoyándose contra los árboles. Un milagro que no hubiéramos explotado al impactar. El olor a combustible se intensificó, lo que me obligó a actuar más rápido. Me acerqué a Sever, le tomé el pulso, débil, pero estable, y le di unas suaves palmadas en las mejillas. «Benjamín, despierta. Tenemos que salir, el avión puede incendiarse». Sus párpados temblaron, gimió y abrió los ojos lentamente. «¿Qué? ¿Sahar? ¿Nos hemos estrellado?» «Sí. ¿Puedes moverte?» Intentó mover las manos, luego las piernas. «Creo que sí. Solo la cabeza». «Salgamos de aquí. Ahora». Me volví hacia el compartimento de pasajeros. Ernest estaba sentado, sujetando con las manos la pierna derecha, justo por encima de la rodilla. Su rostro estaba pálido, cubierto de sudor. «¿Fractura?», pregunté. «Eso parece», dijo, apretando los dientes. «Pero podré moverme. Solo necesito apoyo». La puerta lateral de la cabina estaba atascada, pero la escotilla de emergencia en el techo cedió después de varios golpes fuertes. Ayudé primero a Sever, luego a Ernest, a salir, pasándolos el uno al otro. Yo salí el último, agarrando la bolsa de emergencia de debajo del asiento. Nos alejamos del avión unos 50 metros y solo entonces nos permitimos descansar. Miré a mi alrededor, tratando de entender dónde estábamos. Nuestro AN-28 había abierto un auténtico corredor en la taiga, rompiendo decenas de árboles antes de detenerse. No habíamos llegado al río que habíamos visto desde el aire. Su cinta plateada brillaba bajo los rayos del sol poniente a aproximadamente 1 kilómetro al este.
Reinaba un silencio sepulcral, interrumpido solo por el crujido de la chapa del avión que se enfriaba y por nuestra respiración agitada. «Hay que volver a por las cosas», dije, cuando me aseguré de que no había peligro inmediato de explosión. La radio, el botiquín, la comida, todo eso nos hará falta. Sever asintió y caminó conmigo, tambaleándose un poco. Ernest se quedó sentado, apoyado con la espalda en un árbol, con el rostro deformado por una mueca de dolor. En el avión, actuamos con rapidez y método. Yo cogí el botiquín, la reserva de emergencia de alimentos, los sacos de dormir, las bengalas. Sever encontró la radio, pero cuando intentó encenderla, no dio señales de vida. «Está rota», constató, examinando la grieta en la carcasa. «Quizá podamos arreglarla». Asentí, aunque lo dudaba. Recogimos todo lo necesario y volvimos con Ernest. El sol ya casi se había escondido tras el horizonte y la temperatura comenzó a descender rápidamente. Saqué un analgésico del botiquín y se lo ofrecí a Ernest. «Primero hay que curar la herida de tu cabeza», objetó, señalando mi sien. Me llevé la mano y solo entonces me di cuenta de que la sangre aún me resbalaba por la cara. La herida no era profunda. Un fragmento del parabrisas me había rajado la piel, pero no había tocado el hueso. Después de que nos curáramos las heridas y le entablilláramos la pierna a Ernest, desplegué el mapa e intenté determinar nuestra ubicación. Si nos fiamos de las últimas coordenadas antes de la caída, estamos aproximadamente aquí. Señalé un punto en el corazón de la taiga siberiana. Hasta el asentamiento más cercano hay unos 120 kilómetros al sur. Hasta la estación meteorológica a la que nos dirigíamos, unos 80 al noreste. «Nos buscarán», dijo Sever con seguridad. «Tuvimos tiempo de transmitir una señal de socorro». «Sí, pero el territorio es enorme». Revisé con la mirada el bosque circundante. «Si queremos que nos encuentren, debemos quedarnos aquí y hacer señales». «¿Y cuánto tiempo nos buscarán?», preguntó Ernest, haciendo una mueca de dolor. Intercambié una mirada con Sever. Ambos sabíamos la respuesta, pero no queríamos decirla en voz alta. «El protocolo estándar de una operación de búsqueda y rescate es de 7 días», dije finalmente. «A veces más, si hay razones para creer que hay supervivientes». «7 días en la taiga», murmuró Ernest, mirando a su alrededor. «Con la llegada de octubre, con heladas nocturnas». «Saldremos adelante», dije con firmeza. «Ahora lo principal es encender una hoguera y construir un refugio. Por la noche hará mucho frío aquí». Mientras aún quedaba algo de luz, nos pusimos manos a la obra. Sever recogía leña menuda, yo despejaba un lugar para la hoguera y preparaba una señal de auxilio con los restos del avión. Ernest, a pesar de su lesión, ayudaba con consejos. Como científico de campo, tenía experiencia en supervivencia en condiciones extremas. Cuando las primeras llamas se alzaron hacia arriba, ya brillaban las estrellas en el cielo. Nos acomodamos alrededor de la hoguera, envueltos en los sacos de dormir. El fuego proyectaba sombras extrañas sobre los troncos de los árboles, y en la distancia se oía el aullido de un lobo. «¿Creéis que ya nos están buscando?», preguntó Ernest, mirando al fuego. «Seguro que sí», respondió Sever. «Los rescatistas en Siberia son los mejores del mundo. Nos encontrarán». Yo guardé silencio, mirando al cielo oscuro. En algún lugar allá, a miles de kilómetros, había gente, casas, civilización. Y aquí, solo estábamos nosotros tres, un avión destrozado y la inmensa taiga, dispuesta a engullirnos sin dejar rastro. La primera noche después del accidente fue la más larga de mi vida. Cada sonido, cada crujido, nos hacía sobresaltarnos. Por turnos, manteníamos el fuego, impidiendo que la hoguera se extinguiera. Y cada uno de nosotros, estoy seguro, pensaba en lo mismo. ¿Saldríamos de aquí con vida?
La mañana trajo nuevas preocupaciones y nuevas esperanzas. Pero aún no sabía que nuestra búsqueda ya había cesado, y que en los informes oficiales constábamos como fallecidos. El amanecer llegó de repente, como suele suceder en la taiga. Hacía un instante que nos envolvía la oscuridad del alba, y de pronto los rayos del sol se abrían paso entre las copas de los árboles, tiñendo todo de tonos dorados. Me desperté con frío. La hoguera casi se había apagado, convertida en brasas humeantes. Durante la noche, la temperatura había descendido por debajo de cero, y la hierba alrededor de nuestro campamento improvisado brillaba cubierta de escarcha. Mis compañeros aún dormían. Sever ronquido, hecho un ovillo dentro de su saco de dormir, y Ernesto yacía inmóvil, su rostro en el sueño parecía demacrado y envejecido. Con cuidado, añadí unas ramas a la hoguera y removí las brasas hasta que las llamas volvieron a avivarse. Lo primero era inspeccionar el terreno a la luz del día. Subí a una pequeña colina cercana para obtener una mejor vista. El paisaje que se abrió ante mí era a la vez majestuoso y aterrador. Un mar infinito de taiga que se extendía hasta el horizonte. Las copas verde oscuro de abetos y picéas, las manchas doradas de alerces y abedules preparándose para el invierno. Y en ninguna parte rastro de presencia humana, ni una columna de humo de una hoguera, ni una tala, ni líneas eléctricas. El río que habíamos visto antes del accidente estaba más cerca de lo que pensaba, a unos 800 metros al este. Era una buena noticia. Tendríamos agua, posiblemente peces, y un punto de referencia para los rescatistas. Cuando regresé al campamento, Ernesto ya se había despertado e intentaba sentarse, arrugando el rostro por el dolor en la pierna rota. ¿Cómo te encuentras?, pregunté, ayudándole a adoptar una posición más cómoda. He estado mejor. Intentó sonreír, pero solo logró una mueca. Me duele la pierna, pero parece que no tengo fiebre. Es una buena señal. Asentí y saqué un analgésico del botiquín. Toma, esto te ayudará. Tenemos que economizar las medicinas, pero ahora lo necesitas. Sever se despertó con nuestras voces y se sentó, frotándose los ojos. ¿Qué me he perdido?, preguntó, mirando a su alrededor. Nada por ahora, respondí. El día acaba de empezar. Tenemos que decidir qué hacer a continuación. Nos reunimos alrededor de la hoguera, calentando en el fuego conservas de las provisiones de emergencia. El desayuno fue escaso, pero caliente, y eso nos dio fuerzas. Bien, comencé, desplegando un mapa. Tenemos 3 opciones. La primera, quedarnos aquí, mantener una hoguera de señales y esperar a los rescatistas. La segunda, intentar llegar a la estación meteorológica, que está a 80 kilómetros al noreste. La tercera, dirigirnos al pueblo más cercano en el sur, pero eso supone más de 120 kilómetros a través de la taiga. Con mi pierna, ni hablar de moverme, negó con la cabeza Ernesto. Al menos en los próximos días. Entonces nos quedamos aquí, concluyó Sever. Nos estarán buscando, ¿verdad? Deberían, asentí. Pero el territorio es enorme, y si nuestra señal de socorro no se recibió por completo. No terminé la frase, pero todos entendieron lo que quería decir. Si nuestras coordenadas exactas no se habían transmitido, la búsqueda podría prolongarse durante semanas, incluso meses. Tenemos que hacer que nuestro campamento sea más visible desde el aire, dijo Ernesto. Y pensar en la supervivencia a largo plazo, en caso de que la búsqueda se demore. Distribuimos las tareas. Yo me encargué de construir un refugio más seguro, una choza con ramas y restos del avión. Sever se fue al río con una caña de pescar improvisada, hecha con un fragmento de antena y alambre. Ernesto, a pesar de la lesión, se encargó de crear una señal de auxilio, extendiendo en un espacio abierto trozos brillantes de la carcasa del avión, formando una enorme letra SOS. El día transcurrió trabajando. Al anochecer, teníamos un refugio sólido, capaz de protegernos del viento y la lluvia,
varios peces capturados y una gran señal que debería ser visible desde el aire. También construimos un trípode para la hoguera, para poder cocinar alimentos, y despejamos el área alrededor del campamento. Pero lo principal es que encontramos en los restos del avión herramientas que podrían ser útiles: un hacha, varios cuchillos, un rollo de cuerda, una lona. Todo esto aumentaba significativamente nuestras posibilidades de supervivencia. Cuando el sol comenzó a ponerse, nos reunimos alrededor de la hoguera para discutir nuestros próximos pasos. Intenté reparar la radio, dijo Sever, mostrando el aparato desmontado. Los daños son graves, pero tal vez pueda al menos recibir señales, si no transmitir. Bien, asentí. Mañana tendremos que almacenar leña y empezar a ahumar pescado. Tenemos pocas conservas, se acabarán en unos días. Puedo determinar qué plantas son comestibles aquí, propuso Ernesto. En esta zona debe haber bayas, setas, raíces comestibles. Seguíamos discutiendo los planes cuando Sever de pronto levantó la mano, pidiendo silencio. ¿Oís?, susurró. Guardamos silencio, aguzando el oído. Al principio no oí nada más que el crepitar de la hoguera y el susurro de las hojas, pero luego lo distinguí. Un sonido lejano, apenas perceptible, de un motor. ¡Un helicóptero!, exclamé, poniéndome en pie de un salto. ¡Rápido, las bengalas! Agarré la pistola de bengalas, la cargué con manos temblorosas por la excitación y disparé al cielo. Un brillante destello rojo se elevó, iluminando el cielo crepuscular. ¡Otra!, gritó Sever, y lancé la segunda bengala. Nos quedamos mirando fijamente al cielo, intentando divisar el helicóptero, pero el sonido del motor se iba apagando cada vez más, hasta desaparecer por completo. «No nos han visto», dijo Ernest, con voz de desilusión. «O no era un helicóptero de búsqueda», añadí. «Quizás era un vuelo regular siguiendo su ruta». Nos quedamos observando en silencio el cielo que se oscurecía, donde las estelas de nuestras bengalas se desvanecían lentamente. La esperanza, que había surgido con tanta fuerza, se apagaba, dejando tras de sí un amargo regusto a decepción. «Mañana volverán», dijo Sever con firmeza. «Tienen que volver». Pero en su voz oí la misma incertidumbre que sentía yo. La taiga que nos rodeaba parecía inmensa e indiferente, dispuesta a engullir cualquier rastro de nuestra presencia. La segunda noche fue aún más fría que la primera. Nos metimos en nuestro nuevo refugio, abrazándonos para darnos calor. La hoguera que ardía a la entrada proporcionaba algo de luz y calor, pero el frío seguía calando hasta los huesos. Yo permanecía despierto, mirando las sombras danzantes en las paredes de nuestra cabaña y pensando en lo que nos depararía el mañana. ¿Nos buscarían? ¿Verían nuestras señales? ¿Y qué haríamos si la ayuda no llegaba en los próximos días? Con estos pensamientos me dormí con un sueño agitado, sin sospechar que nuestras pruebas no habían hecho más que empezar. Al tercer día después del accidente, empezó a llover. No una simple lluvia, sino un verdadero diluvio que se abatió sobre la taiga con la furia de un castigo divino. Las gotas eran pesadas y frías, tamborileaban sobre el techo de nuestro refugio, se filtraban por las rendijas y convertían el suelo circundante en una masa pegajosa. Sentados en la cabaña, apretados unos contra otros, escuchábamos el viento aullar entre los árboles. Nuestra hoguera exterior se había apagado hacía tiempo, y solo podíamos esperar que el calor de las brasas bajo la capa de ceniza durara lo suficiente para volver a encender el fuego cuando la lluvia cesara. «¿Cuánto puede durar esto?», preguntó Sever, mirando hacia afuera a través de una rendija en nuestro refugio. «A juzgar por las nubes, unas horas más, quizás hasta la noche», respondió Ernest, haciendo una mueca de dolor en la pierna. A pesar de la férula improvisada y los analgésicos, su estado empeoraba. Yo miraba en silencio las cortinas de lluvia, pensando que hoy seguro que nadie nos buscaría. Con este tiempo, los helicópteros no vuelan y la visibilidad es prácticamente nula. «Hay que reforzar el techo», dije, levantándome.
y revisar nuestras provisiones. Si la lluvia persiste, podríamos tener problemas. Salí afuera, empapándome al instante. Gotas frías me corrían por el cuello, pero intenté no prestarles atención, reforzando metódicamente nuestro refugio con ramas adicionales y trozos de lona salvados del avión. Cuando terminé, la lluvia había amainado un poco, convirtiéndose en una llovizna monótona. Decidí comprobar la señal y me dirigí a la zona despejada donde habíamos colocado los fragmentos brillantes del avión, formando las letras SOS. Lo que vi me dejó helado. Parte de la señal había sido destrozada, trozos de revestimiento esparcidos por todas partes. En la tierra mojada se veían huellas claramente marcadas, grandes, con profundas marcas de garras. Un oso. Retrocedí lentamente, mirando atentamente a mi alrededor. No se veía al animal por ninguna parte, pero las huellas eran recientes, quizás dejadas solo unas horas antes. Al regresar al campamento, les conté a mis compañeros lo que había encontrado. ¿Un oso? ¿Estás seguro? Sever parecía alarmado. Totalmente, asentí. Huellas grandes, un macho adulto, probablemente. Esto es malo. Ernest frunció el ceño. En otoño, los osos son especialmente agresivos. Están acumulando grasa antes de hibernar y pueden vernos como una amenaza, o como comida. Ha olido la sangre, dije en voz baja. Nuestras heridas, los restos de pescado. Nos miramos unos a otros, comprendiendo la gravedad de la situación. Una cosa es luchar contra el frío y el hambre, y otra muy distinta, enfrentarse a un depredador de media tonelada en su territorio. Necesitamos armas, dijo Sever con decisión. Algo con lo que podamos defendernos. Empezamos a inventariar todo lo que pudiera servir como arma. Un hacha, varios cuchillos, palos afilados que se podían usar como lanzas. No mucho, pero mejor que nada. Y hay que mantener el fuego siempre encendido, añadió Ernest. Los osos tienen miedo al fuego. Al anochecer, la lluvia cesó y pudimos encender la hoguera. Recogí tantas ramas secas como pude encontrar bajo los árboles caídos, protegidos de la lluvia. Decidimos mantener el fuego encendido toda la noche, haciendo turnos de guardia. El primero en hacer guardia fue Sever. Yo me metí en la cabaña, intentando entrar en calor y dormir un poco, pero el sueño no llegaba. Cada sonido del bosque me ponía en tensión. Mi imaginación pintaba a una enorme bestia acercándose sigilosamente a nuestro campamento. Unas horas después, relevé a Sever junto a la hoguera. La noche era clara, estrellada, y tras la lluvia, el aire parecía cristalino. Avivé el fuego con ramas, escudriñando la oscuridad más allá del círculo iluminado. Y entonces lo oí. El crujido de ramas, una respiración pesada, un susurro entre los arbustos. Algo grande se movía allí, en la penumbra. Me quedé petrificado, aferrando con más fuerza la lanza improvisada. Sever, llamé en voz baja, sin volverme. Despierta. Los susurros se intensificaron, y de repente, en el borde del espacio iluminado, aparecieron dos ojos brillantes, amarillos, atentos, evaluadores. Un oso estaba parado a tan solo 20 metros de mí, olfateando y observando a la extraña criatura junto al fuego. Lentamente me puse de pie, tratando de parecer más alto y corpulento. A mi espalda se oyó un movimiento. Sever salía de la choza, con un hacha en la mano. «No hagas movimientos bruscos», susurró. «Y no le mires a los ojos». El oso movió una pata, continuando examinándonos. Era un enorme animal pardo, con unos hombros poderosos y unos ojos pequeños, casi humanos, en los que se reflejaban los destellos de la hoguera. Con cautela, me incliné y cogí una rama encendida. ¡Eh!, grité, dando un paso adelante y blandiendo la improvisada antorcha. ¡Largo! ¡Fuera de aquí! El oso retrocedió un paso,
pero no huyó. Emitió un gruñido bajo que me heló la sangre. «Juntos», ordené a Sever. «A la de 3». Gritamos y agitamos, y empezamos a gritar y a agitar las antorchas, avanzando lentamente. El oso vaciló, alternando su mirada entre uno y otro. Finalmente, decidiendo que no valía la pena el esfuerzo, se dio la vuelta y desapareció en el bosque. Nos quedamos de pie, respirando con dificultad, escuchando el crepitar de las ramas que se alejaba. «Volverá», dijo Sever, bajando el hacha. «Lo sé», asentí. «Tenemos que pensar en algo». El resto de la noche transcurrió en una espera angustiosa, pero el oso no volvió a aparecer. Por la mañana encontramos sus huellas por todo el perímetro del campamento. Había estado rondando, estudiándonos, antes de decidirse a un contacto directo. «Está hambriento», dijo Ernest, examinando las huellas de las enormes patas. «Y es curioso. Mala combinación». Decidimos fortificar nuestro campamento. Construimos una cerca rudimentaria con estacas afiladas y colocamos antorchas alrededor del perímetro que se podían encender rápidamente. Esto no detendría a un oso decidido, pero podría darnos tiempo para reaccionar. El día transcurrió entre trabajo tenso y expectación. Escuchábamos cada sonido, observábamos cada sombra. El cielo permaneció despejado, perfecto para operaciones de búsqueda, pero no vimos ni un solo avión ni helicóptero. «Ya es el 4.º día», observó Sever por la noche, mientras estábamos sentados junto al fuego. «¿Por qué todavía no nos han encontrado?» No supe qué responder. En teoría, la búsqueda debería estar en pleno apogeo. Si se había recibido nuestra señal de socorro, los rescatistas sabían la ubicación aproximada del accidente. Incluso si no, la desaparición de un avión de una ruta regular debería haber provocado una operación a gran escala. «Quizá estén buscando en el lugar equivocado», sugirió Ernest. «O las condiciones meteorológicas lo impiden». Pero todos entendíamos que era poco probable. Algo había salido mal, y no sabíamos qué exactamente. La noche volvió a traer la visita del oso. Esta vez era más atrevido, se acercó más a nuestra cerca, la olfateaba, intentaba mover las estacas. Lo ahuyentábamos a gritos y con fuego, pero cada vez era más difícil. «Se está acostumbrando a nosotros», dijo Ernest por la mañana, mientras examinábamos la cerca dañada. «Pronto el fuego dejará de asustarle». «¿Qué propones?», preguntó Sever. «Tenemos que irnos de aquí», dije con firmeza, tomando una decisión. «El oso no se rendirá, y no podemos estar siempre defendiéndonos de él. Además, si la búsqueda no se está realizando donde estamos, quedarse aquí no tiene sentido». «¿Pero a dónde vamos?», Sever señaló a Ernest. «Con su pierna, no llegaremos muy lejos». «Al río», señalé hacia el este. «Está a solo 800 metros. Allí hay más espacio abierto, es más fácil defenderse. Y si los aviones de búsqueda vuelan a lo largo del cauce, tenemos más posibilidades de que nos vean». Después de largas discusiones, decidimos dirigirnos al río a la mañana siguiente. Todo el día lo dedicamos a los preparativos. Recogimos todo lo necesario, construimos una camilla rudimentaria para Ernest y nos aprovisionamos de antorchas y lanzas. Por la noche, estuve observando durante mucho tiempo los restos de nuestro avión, asomando entre los árboles. Eran nuestra última conexión con el mundo civilizado, un recordatorio de que no siempre habíamos estado aquí, en este lugar remoto, luchando por cada día de vida. «Volveremos», dijo Sever, acercándose por detrás y poniendo una mano en mi hombro. «Cuando llegue la ayuda, volveremos aquí con los rescatistas». Asentí, sin decir una palabra. Ambos sabíamos que las posibilidades de que eso ocurriera se volvían más remotas con cada día que pasaba. La noche transcurrió sin incidentes, lo cual era extraño. El oso no apareció. Esto podía significar que había encontrado otra presa, o que se estaba preparando para una acción más decisiva. Al amanecer abandonamos el campamento, dirigiéndonos al río. Llevaban a Ernest en la camilla,
turnándose. El camino era difícil, denso sotobosque, árboles caídos, zonas pantanosas después de la lluvia. Habíamos recorrido aproximadamente la mitad del camino cuando oímos el crujido de unas ramas a nuestras espaldas. Al girarme, lo vi. Era nuestro oso, siguiendo nuestras huellas. Se movía con calma, con seguridad, como un cazador que sabe que la presa no va a escapar. «¡Rápido!», ordené, apresurando el paso. «¡Hacia el río!». Casi corríamos, tropezando con las raíces y resbalando sobre la tierra húmeda. Ernest gemía de dolor con cada sacudida, pero no podíamos detenernos. El oso se acercaba, su pesado aliento parecía resonar justo detrás de nosotros. De repente, los árboles se abrieron y ante nosotros apareció el río. Ancho, rápido, con orillas pedregosas. Salimos disparados al claro y me volví, listo para enfrentarme a nuestro perseguidor. Pero no había rastro del oso. Se había detenido al borde del bosque, observándonos desde detrás de los árboles. Algo en el espacio abierto le hizo dudar. Dejamos las camillas de Ernest en el suelo y recuperamos el aliento. Por primera vez en muchos días, sentí un atisbo de esperanza. El río significaba peces, agua limpia, la posibilidad de ser vistos desde el aire. Y, al parecer, nuestro plantígrado perseguidor no se atrevía a salir a la orilla despejada. Pero sabía que nuestras pruebas no hacían más que empezar. Por delante nos aguardaban la incertidumbre, noches frías y días de hambre. Y en algún lugar de allí, al borde del bosque, esperaba pacientemente el oso, para quien el olor de nuestra sangre era demasiado atractivo como para renunciar a la presa tan fácilmente. La orilla del río nos recibió con un viento frío y el espacio abierto al que nos habíamos desacostumbrado después de días en la espesa taiga. El ancho cauce, salpicado de piedras, plateaba bajo el sol de la mañana. El agua corría rápido, pero no turbulenta, ideal para pescar. Con cuidado, bajamos la camilla de Ernest a un lugar seco y echamos un vistazo alrededor. La orilla era pedregosa, con algunos arbustos dispersos y algunos árboles viejos inclinados hacia el agua. A unos 100 metros río arriba se veía un pequeño promontorio formado por una curva del río. Un lugar perfecto para acampar, protegido por el agua en 3 lados. «Allí», señalé el promontorio. «Allí estaremos más seguros». Trasladamos a Ernest y nuestras escasas pertenencias al nuevo lugar. El oso seguía sin aparecer en el espacio abierto, pero sabía que estaba cerca, en el bosque, observándonos. «Tenemos que construir un refugio antes de que anochezca», dijo Sever, mirando hacia la pared oscura del bosque. «Y aprovisionarnos de leña. Por la noche hará más frío aquí que en el bosque». Nos pusimos manos a la obra. Yo me encargué de construir una choza utilizando ramas arrastradas por el río y la lona del avión. Sever se fue a recoger leña, sin alejarse demasiado de la orilla. Ernest, a pesar del dolor, ayudaba con consejos y tejía cestas de mimbre para pescar. A mediodía teníamos un refugio primitivo, pero resistente, una reserva de leña y varias cañas de pescar improvisadas. Encendimos una hoguera y por primera vez en muchos días nos sentimos relativamente seguros. «¿Por qué creéis que aún no nos han encontrado?», preguntó Ernest mientras estábamos sentados junto al fuego, viendo la puesta de sol que teñía el río de tonos dorados. Me quedé callado un rato, sin saber qué responder. Era el 5.º día después del accidente y no había señales de una operación de búsqueda. Algo no iba bien. «Tal vez nuestra señal de socorro no se recibió por completo», dije por fin. «O las coordenadas eran inexactas. O nos están buscando en el lugar equivocado», añadió Sever. «Podríamos habernos desviado de la ruta más de lo que pensamos». «Hay otra opción», dijo Ernest en voz baja. «Puede que hayan dado por hecho que morimos en el accidente». Ese pensamiento nos hizo callar. Efectivamente, si los rescatistas encontraron los restos del avión, pero no vieron señales de supervivientes, podrían haberse centrado en la búsqueda de los cuerpos, no de personas con vida. «No»,
dije con decisión. Deben buscar hasta que encuentren pruebas de la muerte de todos los pasajeros. Ese es el protocolo. Pero en el fondo sabía que Ernest podía tener razón. Los recursos para las búsquedas siempre son limitados, especialmente en zonas tan remotas como la taiga siberiana. En cualquier caso, tenemos que estar preparados para una larga estancia aquí, concluyó Sever. Y enviar señales siempre que tengamos la oportunidad. Estuvimos de acuerdo, y decidimos construir por la mañana una gran señal de socorro hecha con piedras y ramas en un lugar abierto. La noche transcurrió tranquila, sin visitas del oso. Por la mañana descubrimos que el tiempo había cambiado. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas y el aire se había vuelto notablemente más frío. Va a nevar, dijo Ernest, mirando al cielo. Tal vez no hoy, pero pronto. Esa era una mala noticia. La nieve no solo significaba frío, sino también dificultades para encontrar comida, recoger leña, mantener el fuego encendido. Y, por supuesto, nos haría menos visibles para los aviones de búsqueda. Aceleramos el trabajo en la señal de socorro, colocando con piedras oscuras unas enormes letras SOS en una lengua de arena. Después, Sever fue a pescar, y yo decidí explorar los alrededores, remontando el río. El río serpenteaba entre las colinas, ensanchándose hasta 50 metros y estrechándose hasta 20. Las orillas eran en su mayoría pedregosas, con escasas extensiones de arena. Examiné cuidadosamente cada curva, cada banco de arena, con la esperanza de encontrar rastros de presencia humana. Una antigua hoguera, un puesto de pescadores, cualquier cosa. Después de caminar unos 2 kilómetros, me topé con una estructura extraña. Una pasarela de madera semiderruida, sostenida por pilotes que se adentraban en el agua. Parecía un antiguo muelle o un embarcadero de pescadores. Estaba muy deteriorado, las tablas podridas, pero el simple hecho de que existiera indicaba que en algún momento había habido gente allí. Inspeccioné la orilla alrededor de la pasarela y encontré una senda apenas perceptible que se internaba en el bosque. Estaba cubierta de maleza, hacía tiempo que no se usaba, pero aún así era una senda, trazada por la mano del hombre. Con el corazón latiéndome a 1000, la seguí, adentrándome en el bosque. Después de unos 300 metros, los árboles se abrieron y vi un pequeño claro con los restos de una construcción de madera. Una cabaña de cazadores o un refugio invernal. Del edificio solo quedaba la cimentación y parte de una pared. El resto se había derrumbado o podrido. Registré las ruinas con la esperanza de encontrar algo útil, pero el tiempo casi no había dejado nada. Solo en una esquina, debajo de una viga caída, descubrí una lata, protegida de la humedad. Dentro había cerillas, viejas pero secas, envueltas en papel encerado. Era un verdadero hallazgo. Nuestras reservas de cerillas estaban llegando a su fin, y la perspectiva de quedarnos sin fuego era una de las más aterradoras. Decidí no demorarme y regresé rápidamente a nuestro campamento, vigilando atentamente la senda y el bosque circundante. Un oso podía estar cerca, y un encuentro cara a cara no auguraba nada bueno. Al regresar al campamento, encontré a Sever despiezando un pez grande. Había pescado varios tímalos y un taimén de buen tamaño. «Mira lo que he encontrado», le mostré la lata de cerillas. «Genial», se alegró. «Eso significa que hay gente por aquí». «Que había», le corregí. «A juzgar por el estado de la cabaña, hace muchos años que no viene nadie». Le conté a Ernest sobre mi hallazgo y empezamos a discutir qué podía significar para nosotros. Si había una cabaña, debe haber algún asentamiento o un camino a una distancia razonable, razonó Ernest. Los cazadores normalmente no se aventuran demasiado lejos de los lugares habitados. O era una estación meteorológica, sugirió Sever. ¿Quizás esa misma a la que volábamos? No, negué con la cabeza. Nos faltaban al menos 80 kilómetros para llegar a ella. Lo más probable es que fuera realmente un refugio de cazadores.
Decidimos que mañana volvería a salir de reconocimiento, pero esta vez río abajo. Si aquí alguna vez vivió o estuvo gente, debe haber otros rastros de su presencia. Hacia el anochecer, el tiempo empeoró definitivamente. Empezó a caer una llovizna fría que pronto se convirtió en aguanieve. Nos refugiamos en el chamizo, manteniendo el fuego encendido en la entrada. El pescado, cocinado a las brasas, fue un verdadero festín después de días de existencia casi famélica. ¿Cómo está tu pierna?, le pregunté a Ernest, notando que hacía una mueca con cada movimiento. Me duele, confesó. Y parece que está empezando a inflamarse. Necesito antibióticos, pero no tenemos. Era un problema grave. Sin atención médica, la inflamación podía provocar una sepsis, lo que significaría una muerte segura en esas condiciones. ¿Quizás haya algún antiséptico natural?, preguntó Sever. Hierbas, corteza de árboles. La resina de pino tiene propiedades antisépticas, dijo Ernest. Y una decocción de corteza de sauce puede ayudar con el dolor y la inflamación. Pero eso no reemplazará los antibióticos de verdad. Decidimos que por la mañana recogeríamos resina de pino y corteza de sauce para hacer una decocción y una compresa para la pierna de Ernest. Era lo mejor que podíamos hacer en las circunstancias dadas. Por la noche, la nieve arreció. Yo estaba acostado sin poder dormir, escuchando el viento aullar sobre el río, y pensando en que con cada día que pasaba nuestras posibilidades de rescate disminuían. Si empezaban las verdaderas nevadas, podrían no encontrarnos hasta la primavera, si es que nos buscaban. La mañana trajo una ligera mejoría en el clima. La nieve cesó, aunque el cielo permaneció cubierto de nubes. El suelo alrededor de nuestro campamento estaba cubierto por una fina capa de nieve que se derretía rápidamente bajo los rayos del sol tenue que se filtraba a través de las nubes. Nos dedicamos a recolectar medicamentos naturales para Ernest. Encontré algunos pinos jóvenes y recolecté resina, y Sever cortó corteza de los sauces ribereños. De vuelta en el campamento, preparamos una decocción y aplicamos una compresa de resina en la pierna inflamada de Ernest. Gracias, dijo cuando el procedimiento terminó. Ya siento alivio. Dudaba que el efecto se hubiera producido tan rápido, pero no discutí. A veces la esperanza cura mejor que cualquier medicina. Después del mediodía salí de reconocimiento río abajo, como habíamos planeado. El río aquí era más ancho y tranquilo, con varios islotes pequeños en medio. Inspeccioné atentamente las orillas, buscando signos de presencia humana. Después de caminar unos 3 kilómetros, me topé con una estructura extraña. Un poste alto, clavado en la tierra en la orilla, con un trozo de tela atado a él. Era claramente algún tipo de señal o marca dejada por alguien. Inspeccioné los alrededores y encontré un antiguo lugar para fogatas, cubierto de hojas y agujas de pino. Alguien había estado aquí, tal vez hace varios meses. Animado por el hallazgo, continué mi camino. 1 kilómetro después, el río daba un brusco giro, y tras él vi algo que aceleró mi pulso. Un pequeño puente de madera que cruzaba la parte más estrecha del río. Era un puente sencillo pero robusto. 2 troncos con un entarimado de tablas, sin barandilla. Unía ambas orillas en un punto donde el río se estrechaba hasta unos 15 metros. Crucé al otro lado y descubrí un sendero bien marcado que se adentraba en el bosque. No era una senda de animales, sino un camino hecho por personas, con marcas de hacha en los árboles e incluso restos de balizas a los lados. Siguiendo este sendero, avancé alrededor de 1 kilómetro antes de que los árboles se abrieran, revelando un claro con una pequeña cabaña. Una cabaña de verdad, intacta, con techo y chimenea. El corazón me latía a 1000 por hora mientras me acercaba a la construcción. La puerta estaba cerrada con un simple cerrojo de madera. La abrí con cuidado y eché un vistazo al interior. La cabaña estaba vacía, pero claramente en uso. En las estanterías había botes con cereales y sal, colgaban redes y aparejos, y en una esquina yacía leña. Era el típico refugio de cazadores,
donde se alojaban durante la temporada de caza. Rápidamente examiné el contenido de la cabaña. Además de los cereales y la sal, encontré cerillas, una lámpara de queroseno con una pequeña reserva de combustible, un hacha, una sierra, varios cuchillos e incluso una manta vieja. En el vestíbulo descubrí raquetas de nieve y esquíes. Evidentemente, los cazadores venían aquí también en invierno. El hallazgo más valioso fue una pequeña caja con medicamentos, vendas, yodo, varios blísteres de antibióticos y analgésicos. Justo lo que necesitábamos para Ernest. Decidí no demorarme y reuní rápidamente lo más indispensable: los medicamentos, cerillas, un poco de cereales y sal. El resto podría recogerse más tarde, cuando trasladáramos a Ernest hasta aquí. Al salir de la cabaña, observé un mapa clavado en la pared cerca de la puerta. Era un esquema casero de los alrededores, dibujado a mano. En él estaban marcados la cabaña, el río, varios senderos y, lo más importante, un poblado, a unos 30 kilómetros río abajo. Con cuidado, descolgué el mapa de la pared y lo guardé con esmero en el bolsillo interior de mi chaqueta. Era nuestro billete de salvación. Con el corazón latiendo con fuerza, emprendí el camino de regreso. Ahora teníamos una opción: esperar a los rescatadores, que quizás nunca llegasen, o intentar salvarnos por nosotros mismos, llegando al poblado. Cuando regresé al campamento, ya había anochecido. Sever me esperaba junto a la fogata, con el rostro tenso. «¿Qué ha pasado?», pregunté, al notar su estado. «Un oso», respondió concisamente. «Ha venido por la tarde, ha estado rondando por la orilla. No se ha acercado demasiado, pero tampoco se ha ido. Estaba observando». «¿Cómo está Ernest?». «Peor. La fiebre ha aumentado, a veces delira». Me dirigí rápidamente al refugio. Ernest yacía cubierto con todo lo que teníamos de abrigo. Tenía el rostro enrojecido, los ojos cerrados, la respiración rápida y superficial. «Ernest», lo llamé, sentándome a su lado. «He encontrado medicinas. Te sentirás mejor ahora». Abrió los ojos a duras penas y sonrió débilmente. «Sabía que no me fallarías». Saqué los antibióticos y le di una pastilla, ayudándole a beber agua. Luego le conté mi hallazgo: la cabaña, el mapa, el poblado. «Esta es nuestra oportunidad», dijo Sever cuando terminé. «Tenemos que ir a esa cabaña y luego al poblado». «Pero, ¿podrá Ernest soportar el camino?». Miré a nuestro compañero, que había vuelto a caer en el sopor. «No tenemos otra opción», dijo Sever con firmeza. «Aquí morirá. Los antibióticos ayudarán, pero necesita atención médica de verdad». Sabía que tenía razón. Decidimos ponernos en marcha hacia la cabaña mañana por la mañana, en cuanto Ernest se sintiera un poco mejor con la medicación. La noche transcurrió con inquietud. El oso volvió, rondó el campamento, gruñó en la oscuridad. Mantuvimos el fuego encendido, ahuyentándolo con antorchas, pero estaba claro que el animal se volvía cada vez más audaz e insistente. Por la mañana, Ernest se encontraba algo mejor. Los medicamentos empezaban a hacer efecto. Estaba débil, pero consciente, y podía hablar. «Lo lograré», dijo, cuando debatimos el plan para llegar a la cabaña. «Solo que tendremos que ir despacio». Recogimos las cosas, construimos una nueva camilla para Ernest y nos pusimos en camino. El día amaneció nublado, pero seco, lo cual ya era una suerte. El camino a lo largo del río fue difícil, pero avanzamos con perseverancia, haciendo frecuentes paradas para descansar. Ernest soportó con estoicismo los temblores y el dolor, sin quejarse. A mediodía llegamos al puente y sentí una oleada de esperanza. Un poco más, y estaríamos a salvo, en un refugio de verdad, con provisiones de comida y medicinas. Cruzamos el puente y nos adentramos en el sendero que conducía a la cabaña. El bosque era más denso aquí,
y transportar la camilla se hizo más difícil, pero la idea del objetivo cercano nos infundió fuerzas. De repente, Sever, que iba delante, se detuvo bruscamente y levantó la mano, pidiendo silencio. Me quedé quieto, aguzando el oído. Al principio no oí nada, excepto el susurro de las hojas y nuestra respiración. Y entonces lo distinguí. Un gruñido bajo y gutural que provenía de los arbustos a la derecha del sendero. El oso nos había encontrado de nuevo. Y esta vez nos cerraba el paso hacia la salvación. Nos quedamos petrificados, escuchando el gruñido que llegaba de los arbustos. El oso estaba cerca, demasiado cerca. Con cuidado, bajé mi extremo de la camilla al suelo e indiqué a Sever con un gesto que hiciera lo mismo. Ernest yacía inmóvil, con los ojos muy abiertos por el miedo. ¿Tenemos antorchas?, susurré. Sever asintió y lentamente sacó de su mochila las antorchas preparadas, palos envueltos en tela aceitada. Yo tenía cerillas en el bolsillo. El rugido se hizo más fuerte. Los arbustos se agitaron y un oso salió al sendero. Enorme, con pelaje marrón oscuro, ya no tan lustroso como a principios de otoño. Sus pequeños ojos nos examinaban atentamente, sus fosas nasales se dilataban, aspirando el olor. Era el mismo macho que nos había perseguido antes. Nos había encontrado por el olor de la sangre y el pus de la herida de Ernest. Nos había seguido todo este tiempo, esperando el momento para atacar. «Enciende», ordené, sacando las cerillas. Encendimos las antorchas simultáneamente y las levantamos por encima de nuestras cabezas, dando un paso adelante. El oso se detuvo, mirando de un fuego a otro. «¡Vete!», grité, agitando la antorcha. «¡Fuera de aquí!». La bestia retrocedió un paso, pero no huyó. Seguía gruñendo, moviéndose de una pata a otra. Era evidente que el fuego le ponía nervioso, pero ya no le asustaba tanto como antes. Se había acostumbrado a nosotros, a nuestro olor, a nuestros gritos. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Sever en voz baja. «No tenemos otra opción. Tenemos que seguir adelante», respondí. «La cabaña no está lejos. Allí estaremos a salvo». Volvimos a levantar la camilla, sin bajar las antorchas. El oso se hizo a un lado, dejándonos pasar, pero no se fue. Se movía paralelo al sendero, a pocos metros de nosotros, entre los árboles. Caminábamos lentamente, mirando constantemente hacia atrás y escuchando. El oso nos seguía, a veces acercándose, a veces alejándose, pero sin desaparecer nunca del todo de nuestra vista. «Está esperando», susurró Ernest. «Espera a que nos debilitemos o nos separemos». Sabía que tenía razón. El oso tenía hambre, tal vez no había acumulado suficiente grasa para la hibernación, y nos veía como una presa fácil. No se rendiría así como así. Las antorchas empezaron a apagarse cuando vimos un claro entre los árboles. Un prado con la cabaña. El oso, como si sintiera nuestra alegría, rugió más fuerte y se acercó. «¡Corred!», grité, y echamos a correr hacia adelante, en la medida en que nos lo permitía el peso de la camilla. La cabaña estaba a solo 50 metros cuando oí el crujido de ramas a mis espaldas. El oso se había lanzado a la persecución. La adrenalina me recorrió las venas, dándome fuerzas. Corríamos por el sendero, apenas sintiendo el peso de la camilla, y detrás de nosotros se oía el pesado aliento del perseguidor. «¡Más rápido!», gritaba Sever, y aumentamos la velocidad. 30 metros. 20. 10. Salimos al prado y vi la cabaña. Salvadora, robusta, con la puerta cerrada. Llegamos a ella en cuestión de segundos. Tiré de la puerta y metimos la camilla dentro. Sever cerró la puerta de un portazo tras nosotros y yo rápidamente eché el cerrojo. Estábamos de pie,
respirando con dificultad, escuchando. Desde fuera se oían rugidos y el rasguño de las garras contra la madera. El oso rodeaba la cabaña, buscando una entrada. «Las ventanas», jadeó Sever. «Revisa las ventanas». Me lancé hacia la única ventana, pequeña, protegida por contraventanas de madera. Estaban cerradas desde dentro con un gancho. Comprobé su fiabilidad y me aseguré de que el oso no pudiera entrar por la ventana. Con cuidado, bajamos la camilla al suelo. Ernest estaba pálido, pero consciente. «Lo hemos logrado», susurró. «Increíble, pero lo hemos logrado». Miré a mi alrededor. La cabaña era pequeña, pero robusta, construida con gruesos troncos, con una estufa, literas, una mesa y varios estantes. En los estantes había latas con cereales, sal, cerillas, una lámpara de queroseno. En un rincón había leña, cerca, un hacha y una sierra. Afuera el oso seguía rugiendo y arañando las paredes, pero sabía que no podría entrar. Las paredes eran demasiado fuertes. «Hay que encender la estufa», dije, acercándome a la estufa de hierro que había en la esquina. «Aquí hace frío y Ernest necesita calor». Sever asintió y empezó a ayudarme. Metimos leña en la estufa, la encendimos y pronto un calor bendito se extendió por la cabaña. El oso de fuera no se calmaba. Rodeaba la cabaña, a veces golpeando las paredes con la pata, rugiendo y resoplando. Pero sus ataques se hacían cada vez menos insistentes. Entendía que la presa era inalcanzable. Acomodamos a Ernest en las literas, le dimos otra pastilla de antibiótico y un analgésico. Luego examiné las provisiones de la cabaña más a fondo. Además de lo que ya había visto en mi primera visita, encontré conservas, galletas, té, azúcar. En el vestíbulo colgaban redes, cañas de pescar, trampas. Debajo de las literas encontré una vieja radio a pilas, pero, por desgracia, las pilas se habían agotado hacía tiempo. «Podemos quedarnos aquí unos días», dije, volviendo con mis compañeros, «para que Ernest se recupere y luego seguir hacia el pueblo». «¿Y el oso?», preguntó Sever, señalando la puerta tras la que todavía se oían rugidos. «Tarde o temprano se irá», respondí, «cuando se dé cuenta de que no puede alcanzarnos». Preparamos la cena, una cena de verdad, caliente, de cereales con carne estofada. Después de días de semi-inanición, aquello parecía un festín. Incluso Ernest pudo comer un poco y le apareció un ligero rubor en las mejillas. La noche transcurrió tranquila. El oso estuvo rondando la cabaña un rato más, pero luego se calmó. Nos turnábamos para hacer guardia, manteniendo el fuego en la estufa y aguzando el oído a los sonidos del exterior. Por la mañana, miré con cautela por la ventana. La explanada estaba vacía, no se veía el oso por ninguna parte. En cambio, todo alrededor estaba cubierto de nieve fresca. Habían caído al menos 10 centímetros durante la noche. «Nieve», dije, volviendo con mis compañeros. «Mucha nieve. Y no hay rastro del oso». «¿Eso es bueno o malo?», preguntó Sever. «Las dos cosas», me encogí de hombros. «Es bueno que el oso se haya ido. Malo que la nieve dificulte nuestro camino hacia el pueblo». Decidimos quedarnos en la cabaña unos días más. Ernest estaba mejorando. Los antibióticos estaban funcionando, la fiebre había bajado y la herida en la pierna empezaba a cerrarse. Pero aún no podía caminar, y cargarlo por la nieve sería demasiado pesado. Los días en la cabaña transcurrían lentamente. Manteníamos el fuego en la estufa, preparábamos comida con las provisiones que encontramos en la cabaña y discutíamos planes para el futuro. Salí varias veces a explorar, revisando los alrededores, pero el oso no volvió a aparecer. Al tercer día de nuestra estancia en la cabaña, Ernest pudo sentarse e incluso caminar un poco con nuestra ayuda. Su estado había mejorado notablemente,
pero aún le faltaba para recuperarse por completo. ¿Creéis que todavía nos están buscando?, preguntó por la noche, mientras estábamos sentados junto a la estufa, bebiendo té caliente. Intercambié una mirada con Sever. Los dos sabíamos la respuesta, pero no queríamos pronunciarla en voz alta. «Ha pasado más de una semana», dijo Sever en voz baja. «El plazo estándar de búsqueda es de 7 días, si no han encontrado ningún rastro de supervivientes». «Podrían haber suspendido la búsqueda», terminó Ernest. «Decidir que perecimos en el accidente». «Posiblemente», asentí. «Pero eso no significa que no vayamos a salir de aquí. Tenemos un mapa, tenemos una dirección. Cuando te recuperes, iremos al pueblo». «¿Y si no me recupero lo suficientemente rápido?». Ernest me miró con seriedad. «Ya ha nevado. Pronto nevará más y empezarán las heladas de verdad. No podréis cargarme 30 kilómetros por la nieve». Entendía a dónde quería llegar, pero no quería ni pensarlo. «Ya encontraremos algo», dije con firmeza. «Quizás hagamos un trineo o unas rastras. O uno de vosotros podría ir por delante», continuó Ernest. «Llegar al pueblo y traer ayuda». Sever y yo nos miramos. Era un plan sensato, pero dejar a Ernest solo era arriesgado, aunque en la cabaña, con provisiones de comida y leña, estaría relativamente seguro. «Iré yo», dijo Sever con decisión. «Sayar entiende mejor de medicina. Él es necesario aquí». «No», repliqué. «Iré yo. Tú eres más fuerte que yo. Si Ernest empeora, podrás cargarlo». Discutimos largo rato, pero al final decidimos que iríamos los dos, dejando a Ernest en la cabaña con provisiones de comida, agua y leña. Era arriesgado, pero nos daba una mejor oportunidad de llegar rápidamente al pueblo y volver con ayuda. Los 2 días siguientes nos preparamos para la marcha. Encontré en el cobertizo unas raquetas de nieve, 2 pares, maltrechos, pero todavía utilizables. Las revisamos, las reparamos donde fue necesario, e incluso practicamos caminando con ellas alrededor de la cabaña. También preparamos provisiones de comida para el camino, llenamos una cantimplora de agua, encontramos ropa de abrigo entre las cosas que había en la cabaña. Para Ernest reunimos todo lo necesario para varios días: comida, agua, leña, cerillas, medicamentos. La noche antes de nuestra partida, estábamos sentados junto a la estufa, discutiendo los últimos detalles. «Si todo va bien, llegaremos al pueblo en 2 días», dije, examinando el mapa improvisado. «Un día más para organizar la ayuda. Eso significa que, como máximo, en 4 días, volveremos a por ti». «Me las arreglaré», asintió Ernest. «Lo importante es que vosotros lleguéis bien». «Si en una semana no hemos vuelto», empezó Sever. «Lo sé», lo interrumpió Ernest. «Pero volveréis. Confío en vosotros». Nos acostamos temprano para salir al amanecer. Pero en mitad de la noche nos despertó un sonido extraño, un lejano pero nítido zumbido de motor. Salté de la litera y corrí hacia la ventana, abriendo las contraventanas. El cielo nocturno estaba despejado, las estrellas brillaban y la nieve reflejaba su luz, haciendo que todo alrededor fuera visible a pesar de lo avanzado de la hora. Y entonces lo vi. ¡Un helicóptero! Volaba bajo sobre el bosque. Su proyector rastreaba el terreno, iluminando las manchas blancas de nieve y las siluetas oscuras de los árboles. ¡Un helicóptero!, grité, volviéndome hacia mis compañeros. ¡Todavía nos están buscando! Sever ya estaba en pie, poniéndose la chaqueta a toda prisa. Ernest se incorporó en la litera, con los ojos brillando de esperanza. «¡Las bengalas!», gritó Sever. «Todavía nos quedan bengalas». Corrí hacia la mochila, donde guardaba nuestras últimas 2 bengalas, rescatadas del avión. Salimos corriendo al porche, temblando de frío y excitación. El helicóptero ya estaba lejos, alejándose hacia el norte, sus luces apenas se veían entre los árboles.
No verá la bengala desde tanta distancia, dijo Sever con desesperación. La verá, dije con seguridad, cargando la pistola de bengalas. De noche la visibilidad es excelente. Apunté y disparé. Un brillante destello rojo se elevó hacia el cielo, esparciendo chispas de fuego. Permaneció suspendido en el aire durante unos segundos, iluminando todo alrededor, y luego se apagó lentamente. Observamos atentamente la oscuridad, buscando indicios de que nos hubieran visto. El helicóptero se alejaba cada vez más. Sus luces se hacían más tenues. Una más, dije con decisión, cargando el segundo cohete. Lo disparé, y un nuevo destello iluminó el cielo nocturno. Esta vez, no solo mirábamos, sino que gritábamos y agitábamos los brazos, como si pudieran vernos desde tal distancia. Y de repente, el helicóptero cambió de rumbo. Se dio la vuelta y se dirigió hacia nosotros, con su reflector rastreando metódicamente el terreno. «¡Nos han visto!», exclamó Sever, abrazándome por los hombros. «¡Vienen hacia nosotros!». Seguimos gritando y agitando los brazos, aunque éramos conscientes de que desde el helicóptero solo podían ver nuestras bengalas, no a nosotros mismos. El helicóptero se acercaba, su zumbido se hacía cada vez más fuerte. El reflector se deslizó por el bosque, por el claro, y de repente se detuvo en nuestra cabaña, cegándonos con su brillante luz. «Nos han encontrado», susurré, sin poder creer mi suerte. «Realmente nos han encontrado». El helicóptero se cernió sobre el claro, levantando remolinos de nieve. Luego descendió lentamente, buscando un lugar para aterrizar. Nos alejamos para darle espacio. Cuando las aspas aminoraron la velocidad, 2 hombres con chaquetas de color naranja brillante con la inscripción «Salvamento» en la espalda saltaron del helicóptero. Corrieron hacia nosotros, agachándose bajo las aspas que aún giraban. «¿Sois del vuelo ANE 28?» gritó uno de ellos, acercándose. «Sí», respondí, sintiendo que las lágrimas se me acumulaban en los ojos. «Somos 3. Uno está herido. Está en la cabaña». Los rescatistas evaluaron rápidamente la situación y pidieron por radio una camilla desde el helicóptero. En cuestión de minutos, ya estaban colocando a Ernest cuidadosamente en una camilla médica especial. «¿Cómo nos han encontrado?», pregunté mientras caminábamos hacia el helicóptero. «Han pasado más de 10 días. La búsqueda oficial se suspendió después de una semana», respondió el rescatista. «Pero los cazadores y guardias forestales locales siguieron buscando. Uno de ellos notó huellas en la orilla del río, luego encontró vuestra señal de piedras. Reanudamos la búsqueda y estuvimos peinando la zona durante 3 noches. Nos dijeron que lo más probable es que hubierais muerto en el accidente», añadió el segundo rescatista, ayudando a Ernest a acomodarse en el helicóptero. «Pero vuestras familias insistieron en que se continuara la búsqueda. No creían que hubierais muerto». Miré a Sever, e intercambiamos miradas de entendimiento. Nos había salvado no solo nuestra propia determinación de sobrevivir, sino también la fe de quienes nos esperaban en casa. Cuando el helicóptero se elevó en el aire, eché una última mirada a la cabaña que se había convertido en nuestra salvación, al claro nevado, al bosque oscuro que nos rodeaba. La taiga, tan cruel e implacable, nos dejaba ir, maltrechos, agotados, pero vivos. Volábamos a casa, dejando atrás 10 días de lucha, miedo, esperanza y desesperación. 10 días que nos cambiaron para siempre, mostrándonos de lo que es capaz una persona cuando la vida está en juego. Y en algún lugar allá abajo, en el bosque oscuro, quizás vagaba un oso solitario, aún sintiendo el olor de nuestra sangre, pero ya sin poder alcanzar a su presa fugitiva.